Señor, dependemos de ti en todo momento, Señor, desde el principio hasta el fin del día, Señor, porque así nos has enseñado, Señor, y no hay cosa alguna en la que podamos confiar de una manera firme si no es en ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Es que ponemos en tus manos también esta enseñanza, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 4 de Lucas habla de cómo Jesús es tentado. Y vamos a comenzar a leer en el verso número 1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, en esta sección Lucas comienza a hablar acerca de la tentación de Jesús y comienza diciendo que Jesús fue a la tentación siendo lleno del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu fue el que lo condujo al desierto a ser tentado. Pero primeramente quiero hablar un poquito acerca de esto de que es lleno del Espíritu. Jesús fue públicamente lleno del Espíritu en el bautismo, en su bautismo, en el capítulo número 3, en el verso número 22, en donde dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Entonces ahí fue públicamente lleno, pero no significa que él no haya sido un hombre lleno del Espíritu. Lo vimos cuando era niño, cuando tenía 12 años, y como él demostraba a través simplemente de sus preguntas a los doctores de la ley, la sabiduría que tenía. Era un hombre lleno del Espíritu, pero aquí fue públicamente lleno del Espíritu. ¿Ok? Pero este punto es muy importante dentro del tema que vamos a estar viendo, porque la llenura del Espíritu Santo tiene todo que ver con la forma en la que vamos a enfrentar el día de hoy nosotros las tentaciones. Tómalo en cuenta y ahorita vamos a retomarlo. Pero entonces dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. En Mateo capítulo 4, verso número 1, dice que fue para ser tentado. Exactamente para esa situación. Ahora la palabra tentado, ¿qué significa? Es la palabra pirasmos o pirazo en griego, que significa examinar, ensayar o probar. El Espíritu llevó a Jesús precisamente al desierto a probar a Jesús, no con un fin malo, sino con el fin de demostrar que Él es el Hijo de Dios, que vino a poner fin con el pecado, porque hasta ese momento nadie había podido resistir la tentación al pecado. Y Jesús con esto, o sea, no hay hombre alguno, incluso el día de hoy, que pueda resistir 100% la tentación. Y Jesús con esto demuestra ser el Hijo de Dios. Él no es como nosotros, que fallamos todo el tiempo, que nos equivocamos constantemente. A través de eso te das cuenta que no es un nombre común. Él es el Hijo de Dios. Entonces sí, su justicia, eso apunta a que Él es un ser supremo, pero también se hizo hombre. De eso se trata la lectura. Ahora también hablando de eso, ¿sabías que la Biblia afirma que Jesús es 100% Dios, pero también se hizo hombre y es 100% hombre? Nosotros creemos eso de la Biblia. Creemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y así, en su calidad humana, Él vino a vencer la tentación y el pecado. Dependiendo de los recursos del Padre, dependiendo del Espíritu Santo y de la palabra. Lo vamos a ver. Bueno, pero ahora, ¿qué dice aquí? Que fue tentado por 40 días por el diablo. Ahora, la forma en cómo está escrito este verbo, era tentado, significa que no fue solamente tentado en este momento en el que estamos leyendo, en el capítulo 4, sino durante los 40 días fue tentado. ¡Qué rudo! No es como tú y como yo que no empezamos a ser tentados y a la hora ya queremos salir corriendo. Jesús fue tentado 40 días, continuamente, y Satanás hacía esta obra. Pero dice aquí que era tentado por el diablo. Ahora, aquí hay una pregunta que es muy común. Aquí dice que el diablo le tentó, pero también dice que el Espíritu Santo le llevó para ser tentado. ¿Cómo es eso? O sea, ¿de qué se trata? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo se puede entender? Bueno, es que la palabra tentación se puede traducir como probar o como tentar. Y luego de ahí vienen muchas confusiones. Pero gracias a Dios en el español hay una muy buena traducción, se hace una diferencia,
cuando Dios lleva a alguien para ser probado, lo traduce con esa palabra, probar. Cuando Satanás lleva a alguien a tentar, entonces se ocupa la palabra tentación, porque en el español parece, por la forma en cómo se escribe, la semántica en la que tiene, que implican diferentes cosas, diferentes fines. Cuando Dios prueba a alguien es por algo bueno, no es para destruirle. Es para ver simplemente la calidad de lo que está ahí. Es como para saber qué hay en tu corazón. Pero cuando Satanás tienta, él lo hace con otros fines completamente diferentes. Él lo hace para hacer caer, para destruir, para matar, porque es lo que vino a hacer. ¿Ah? Pero la palabra es la misma en el griego y la diferencia solamente estriba en el contexto de quién lo hace. Ahora, chécate que Dios a través del Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser probado, pero permitió que Satanás le tentara. Entonces, digamos así, permitió a Satanás como un instrumento para ver lo que había en Jesús. Y no es que Dios no supiera lo que había en Jesús. Lo que pasa es que Él quería mostrarnos a todos quién es Jesús. ¿Se entiende? Bueno, entonces, dicho esto, dice que le fue tentado por el diablo. Ahora, ¿quién es el diablo? Creo que todos hemos escuchado esta palabra. Pero la palabra diablo es la palabra diabolos, así como el que tienes en tu pistola cuando quieres echar a correr bueno, espero que no lo hagas, pero luego eso es lo que hacen, ¿no? Con las pistolas de diabolos, ¿no? Pero un diabolo significa calumniador, significa detractor, significa adversario. Y las traducciones están muy interesantes. Calumniador habla de alguien que acusa con mentiras para hacer caer a alguien. Ese es un calumniador. Ajá. Detractor es una traducción que me gusta porque no sé si sabes lo que es un detractor, pero un detractor es alguien que se opone a una opinión para descalificarla. Es el clásico Contreras, ¿no? ¿Qué te parece eso? No, yo no creo que eso sea, que esté bien, ¿no? Y esto, no, pues yo tampoco. Y esto, no, tampoco. Detractor, eso significa que está en oposición. Pues el diablo es un detractor de Dios. Todo lo que Dios dice, él está en completa oposición a Dios. Ese es el diablo. Y también se traduce como adversario. Ahora, estudiando un poquito más acerca de quién es el diablo, Jesús le nombra o le identifica con el nombre de Satanás en el verso 8 de este capítulo. Pero también en Apocalipsis 22 le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, pero es la misma persona. En Génesis 3 es quien tomó la forma de la serpiente y engañó a Eva, ¿te acuerdas? En Juan 8:44 también es aquel que es homicida desde el principio, le llama así, es un homicida, el que no permanece en la verdad, el que no tiene verdad en él y que es mentiroso porque es padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira, así le llama en Juan 8. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15, también dice que es uno que se disfraza de ángel de luz. Es una persona, es un personaje engañador, es mentiroso, se disfraza como ángel de luz. Y también sus ministros le llama acá. En 1 de Juan 5:19 habla de el diablo como aquel que tiene la potestad del mundo entero. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así le llama el maligno. Y tiene el poder del mundo el día de hoy, ¿sabías? En Apocalipsis 12, 9 al 10, también le llama el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero aquí añade algunas cosas. Dice que engaña al mundo entero. Le atribuye aquí una característica de engañador del mundo. Y también más adelante dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y más adelante, en ese mismo pasaje, nada más voy a leer la parte final, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Así se le conoce a Satanás, como el acusador, aquel que está esperando a que te equivoques para ir con Dios y decirle, ¿ya viste lo que hizo tu hijo? ¿Ya viste lo que hizo él? Y dice que es cristiano, y dice que es de tu pueblo, y mira lo que hace con tu nombre.
y todo el tiempo está acusándote delante de Dios. Ahora, me llama mucho la atención porque significa que el día de hoy tiene acceso a Dios, pero un día va a dejar de tener acceso a Dios, precisamente en Apocalipsis, ahí está narrado en el capítulo número 12. Pero eso es lo que hace, él tiene acceso a Dios. Y bueno, lo hemos estudiado también en Apocalipsis, como en Ezequiel era un querubín protector, pero rechazó a Dios porque quiso ser Dios. Entonces fue, digamos así, pues rechazó a la soberanía de Dios, se volvió un adversario de Dios. Bueno, pues esta persona, porque es una persona que se llama así, Satanás, es un ángel, él es el que va a tentar a Jesús en el desierto. Entonces es, digamos así, el mismo autor de la maldad, yendo a tentar al autor de la vida. Entonces, continuamos en el texto número 2. Dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pues cómo no, ¿verdad? Eran 40 días, o sea, el Espíritu llevó a Jesús al desierto 40 días, 40 noches, y pues en el desierto pues no hay nada, ¿no? Entonces él estaba sin comer, sin tomar agua, no había comido nada, y dice que tuvo hambre. Dices, ¿en serio? O sea, yo ahorita en la mañana, de hecho ya tengo hambre, ¿no? Así nos pasa. Pero Jesús no estaba dependiendo de su alimento para estar vivo o bien. Él estaba dependiendo del Espíritu Santo de Dios, ¿recuerdas? Por eso es que aguantó tanto tiempo, porque el Espíritu lo llevó allí al desierto para un propósito. Bueno, de otra manera no pudo haber sido. El Espíritu Santo es el que fortalecía a Jesús. Por eso tuvo hambre hasta los 40 días, dice aquí. Pero bueno, entonces, en una situación difícil, de debilidad incluso, puede decirse, en la carne, porque no es que Jesús fuera débil en su naturaleza divina, pero sí en la carne, porque él se hizo hombre, 100% hombre, en ese momento es cuando Satanás va a atacar a Jesús. Qué chistoso, ¿verdad? Porque así es cuando nos ataca a nosotros. Estamos en el momento a lo mejor más débil, ya sabes, cuando estás bien cansado, cuando estás todo afanado, cuando estás todo desesperado, cuando estás todo deprimido, y ahí va y tómala, ¿verdad? Ahí te empieza a acusar, a condenar, a cuestionar, a hacer dudar, y varias cosas que vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Entonces, no te sorprendas. Así es como maquina el diablo. Pero es bueno conocer sus estrategias para saber cómo enfrentarlo y qué es lo que nos queda por delante, ¿ok? Y cómo vamos a encontrarnos con cosas así. Bueno, pero aquí hay 3 tentaciones contra Jesús. La primera de ellas vamos a leerla en el verso número 3. Dice así. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¡Wow! Es la primera tentación y tiene que ver con el pan, con el alimento, algo que no es pecaminoso, es el pan. Bueno, pero primero vamos a desmenuzarlo. Dice, si eres hijo de Dios. Está provocando a Jesús para que demuestre quién es Él. ¿Cómo? Está diciendo, convierte esta piedra en pan y cómetela. El diablo lo tentó con algo muy común, la comida, algo que no es malo, de hecho. ¿Es malo comer? Pues es el alimento, o sea, tú dirías, pues, ¿qué tiene de malo comer? Pues con algo así de simple lo tentó. Y aparte en ese momento era muy atractivo, porque pues después de no comer 40 días, pues ahí te encargo, ¿verdad? No comes un día y ves ahí pasar un pancito, ¿no? Calientito y dices, te le echas encima, ¿no? Entonces, así son las tentaciones, familia. Las tentaciones, para ser tentaciones, son atractivas, seductoras, son antojables. Así son las tentaciones. No te esperes que la tentación sea como, no, esto sí lo voy a soportar. Bro, es tentación porque en verdad te pone a pensar. ¿Ok? Entonces, así son las tentaciones. Y te decía respecto de la comida en sí, comer no está mal. No está mal. Bueno, pero el diablo lo está usando esto que es tan cotidiano y que no es malo para algo malo. ¿Para qué? Para que él no dependa de Dios, para que deje de depender de Dios
y para que más bien dependa de un recurso personal. Dice, ¿tú quieres? Conviértela y cómetela. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, digamos más claramente, ¿cuál es la tentación del diablo a Jesús? La tentación es anteponer la necesidad física a la necesidad espiritual, que es la verdadera necesidad, a la dependencia de Dios. Eso es lo que está haciendo el diablo. Y le dice a Jesús algo muy interesante. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está muy interesante, porque primero le dice, escrito está. Y eso es una de las cosas con las que Jesús afronta la tentación, con la palabra de Dios. Y le cita la escritura en Deuteronomio 8:3, que te lo voy a leer, pero si quieres puedes ir en tu Biblia ahí, o si no va a aparecer por acá. Pero dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, qué interesante, para saber lo que había en tu corazón. Así son las pruebas. Por eso permite Dios pruebas, porque quiere saber qué hay en tu corazón. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿qué está esperando el Señor en las pruebas, verdad? Si guardamos o no sus mandamientos. Y dice, y te afligió y te hizo tener, ¿qué dice? Hambre, necesidad, hambre. Y te sustentó con maná. Eso es increíble porque Dios pone la necesidad, pero al mismo tiempo Dios proveyó, o sí se dice así, proveyó para la necesidad. Y dice que les sustentó con maná. Está hablando de los israelitas en el desierto. Dios los sacó de Egipto y los llevó por un desierto. La idea era 40 días inicialmente. Y no tenían ni comida ni agua. Entonces todos empiezan a quejarse, a murmurar, se empiezan a enojar. Es que Moisés, no, mejor nos hubieras dejado allí en Egipto y demás. Y entonces Moisés ora, intercede y Dios hace descender maná del cielo, pan del cielo. Pero no fue hasta que Dios abrió su boca que proveyó. Ellos se acercaron a Dios Moisés se acercó a Dios y Dios proveyó para las necesidades de su pueblo. Pero regresando aquí en Deuteronomio, dice, te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora ya estoy entendiendo el contexto de lo que está diciendo Jesús. Jesús está recordando que Dios afligió a su pueblo con hambre para que aprendieran que su vida no depende del pan, del alimento, sino ¿de quién? De Dios. Depender de Dios, esperar en Dios, que cuando se acerquen a Él y dependan de Él, Dios va a incluso, si quiere, enviar pan del cielo. Me estaba acordando mucho de una canción que abre tus brazos fuertes a la vida. ¿Te acuerdas de esa? No dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Y siempre que pasas aparece como, cuando uno no conoce a Cristo, dices, claro, no, pues tienes que ponerte a chambear y hacer tu esfuerzo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dios aquí en la palabra dice que Él sí podría incluso hacer descender pan del cielo si Él quiere. Realmente todo lo que tenemos desciende de Él, viene de Él, de su mano. Bueno, pero entonces, esa es la razón por la cual está Él permitiendo la tentación. Para ver qué es lo que hay en nuestros corazones, para ver si nosotros dependemos del Señor. Y Jesús está entendiendo que Dios está enseñando al pueblo que su vida no depende del pan ni del alimento, sino de Dios. Que su necesidad más importante no es como tal el pan, sino es la necesidad del corazón, la necesidad espiritual. ¿Ok? Y con esta respuesta Jesús está expresando su confianza en el hecho de que su vida depende de Dios. Incluso siendo Dios el Hijo, Él está dependiendo de Dios el Padre en su calidad humana, Jesús. Y su necesidad primordial es Dios. Por tanto, no está dispuesto a alimentar su carne. ¿Ok? Bueno, y al no ceder ante la tentación, también nos ayuda a entender con claridad algo muy importante. Que la tentación puede ser vencida. Nadie había podido hacer algo así hasta que llegó Jesús y venció la tentación en el desierto. De repente pensamos, la tentación es algo tan difícil y tan
tan complicado, ¿no? Tú no sabes lo que me pasa y cómo me tienta el Señor, que no sabes, yo no puedo con eso. Pero me encanta que Jesús vino a mostrar en su calidad humana que Dios nos ha dado los recursos y la capacidad para vencer la tentación. Y fue gracias a Jesucristo. Y es la primera vez en la historia que sucede algo así. Algunos, te digo, argumentan, no, pues es que Jesús lo pudo hacer porque Él es Dios. Pero te recuerdo, Él no vino en calidad, o sea, es Dios, pero se convirtió en hombre. Y en su cualidad humana fue tentado. Para mostrarnos la salida, para mostrarnos que hay esperanza, familia. No tenemos que ser esclavos del pecado. Jesús nos ha dado la salida, la victoria. Y bueno, vamos a ver recursos que el Señor nos enseña a echar mano de ellos para vencer la tentación. Primeramente, vamos a resumir esta primera parte. En primer lugar, tenemos un enemigo espiritual. De repente ignoramos que en la vida cristiana tenemos un enemigo. Y de repente vamos por la vida pensando que todo está muy bien y que no pasa nada, ¿no? Simplemente seguimos el curso de la vida y de la sociedad y la dinámica de todos los días y parece que no pasó nada. Ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un enemigo espiritual. Y ese enemigo es el diablo. Si tú has creído en Cristo, te has aliado con Cristo, has creído en el Señor Jesús, eres su familia y vas a tener un diabolos, un oponente, un adversario. Vas a tener un calumniador que te va a estar acusando día y noche delante de el Padre. Entonces es buena idea, es muy buena idea estar todo el tiempo siendo consciente de esta realidad. Bueno, y también otra cosa, este enemigo es mentiroso y engañador. Esas son sus cualidades. En 1 de Juan, capítulo 2, verso número 15, Él nos tienta siempre con las mismas estrategias. Y aquí vemos una de las primeras estrategias. Y esta estrategia son los deseos de la carne. El diablo nos engaña haciéndonos pensar que nuestra necesidad física, así como con Jesús, es más importante que la necesidad espiritual. Eso es lo que te engaña el diablo. Es más importante lo que tú necesitas físicamente, tu satisfacción, tu necesidad, ¿no? Tu problema del aquí y ahora, tu problema terrenal, la necesidad física. Pero no es así. Es la tentación. Ahora, una aclaración. No es que las necesidades físicas no sean importantes, ¿no? Pero el pecado es no buscar a Dios para pedirle que Él sacie esa necesidad. Ese es el problema. Porque podemos tratar de remediar el asunto por nuestra propia cuenta. Así de, ok, tengo hambre, pues ¿qué onda? Pues busco, aquí hay un pan, me lo como, pum. El problema en sí no es ese pan, el problema es que no dependí de Dios. Y ahí está el pecado. Es anteponer esa necesidad física antes que la necesidad de Dios. De hecho, toda necesidad física nos debería llevar a depender y buscar a Dios. No tienes trabajo, no tienes pan, no tienes salud. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Dios. ¿Pero qué hacemos? No, lo primero que hacemos es echar mano de cualquier otro recurso. Ahí está la tentación, familia. Ahí está el problema. Nuestra independencia de Dios. Nuestra soberbia de no venir a Dios. Ese es el problema. Y, ¿sabes? Él puede saciar todas las necesidades. Él puede saciar nuestra necesidad en nuestra vida. Él sustenta nuestra vida. Él sacia toda necesidad humana. Eso es. Entonces, qué importante, ¿verdad? Como estudiar esto, porque entonces entiendo, ¿sabes? El diablo va a tratar de engañarnos, diciéndonos, ok, ¿tienes hambre? Fácil, come. ¿Tienes sed? Fácil, bebe. ¿Qué tienes? ¿No? ¿Tienes necesidad de algo? Tómalo. Así es el mundo, ¿no? ¿Lo quieres? Cómpralo. ¿Cuál es el problema? Y nos miente diciendo, ¿quién dijo que está mal? ¿Dios dijo que está mal? No, no es cierto, no morirás. Pero exactamente la forma en cómo el diablo engañó a Eva en el Edén. Con los deseos de los ojos. Porque vio el fruto codiciable a los ojos. Es exactamente la misma forma, la misma estrategia desde tiempos inmemoriales.
Y así es como el día de hoy sigue tentando al pueblo de Dios con los deseos de los ojos. Ajá. Entonces, pero recuerda, nuestra primordial necesidad es Dios. Él sustenta la vida, mi vida, Él sacia mi necesidad. El Salmo 23:1 por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Mateo 6:33, hablando de los recursos económicos y de la comida y alimento, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tienes falta de recursos, es como, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar la papa, ¿no? Perseguir la chuleta, ¿no? Ir por el hueso. No, familia, eso es lo que hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. La tentación es no buscar a Dios, sino buscar cualquier otra cosa. Buscar el pan, buscar la chuleta, buscar el hueso. Eso es lo que está mal. ¿Ok? Y al contrario, Dios nos llama a tener una mente renovada, que lo que necesitamos sea buscar a Dios. Porque si buscamos a Dios, la chuleta nos persigue a nosotros. El hueso nos persigue a nosotros. Eso es lo que dice el Salmo 23, ¿no? Dice, y te lo voy a leer. Porque... ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te das cuenta de lo que dice? Esas bendiciones me persiguen, yo no las persigo. Yo sigo a Cristo, yo busco a Dios y Él me provee de todas mis necesidades. Familia, entonces no olvides, la tentación aquí es exactamente anteponer la necesidad física a la necesidad espiritual. Lo que más necesitas es a Dios, primeramente. Bueno, ahora otra cosa importante, escrito está. ¿Verdad? Escrito está. Esa fue la manera en cómo Jesús soportó la tentación. Y qué importante es entender que Jesús venció la tentación con la palabra. El día de hoy tenemos la palabra. Es uno de los más importantes recursos que Dios nos ha dado para defendernos. En Efesios es la espada de la palabra. Es una gran arma para poder vencer la tentación. Ahora, solamente respecto de esto es importante. Cuando tengas una tentación, lo que el Señor nos llama a hacer es a ver qué dice la Biblia de esa necesidad y poder entonces aferrarme a esa verdad. No meramente Jesús venció al diablo diciéndole el versículo como si fuera, no sé, como agua bendita, ¿no? Que vino el diablo, es como, híjole, primera de Juan 5:13, ¿no? Y te lo dijiste de labios para afuera. Porque la verdad es que muchas veces tomamos los versículos de esa manera. Solamente nos memorizamos los versículos y decimos, ay, la victoria contra... seguridad de la victoria, ¿no? Primera de Corintios 10:13, ¿no? Y se lo dices. Pues sí, está bien. Pero no solamente se trata de saber la Escritura y no solamente se trata de decirlo y hablar la palabra cuando tienes una tentación, sino que verdaderamente ese versículo y esa verdad haya echado raíces en tu corazón. Porque si nada más lo dice uno de dientes para afuera, a mí me ha pasado, me aprendo versículos, pero cuando llega la prueba, no me sirve de nada, incluso diciéndolos en la misma prueba, no me sirve de nada si mi corazón no está descansando en esa verdad. Entonces, eso es bien importante, familia. Nos ha dejado la palabra, pero debemos de aprender a confiar en Dios, en que eso que dice, esto es la verdad. Y a eso nos tenemos que aferrar, a la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces es importante. Ahora, sin duda debemos, si alguno viene diciendo, tienes hambre, come, ahora no pasa nada, agárralo, es tuyo. ¿Qué tenemos que decirle, familia? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Es lo que tenemos que decirles. Y una cosa más que nos ha dado Jesús para lidiar con la tentación, aparte de la palabra. Jesús fue lleno del Espíritu. Y eso es también importante porque no estaba alimentando su carne. Él estaba alimentando su espíritu con el Espíritu. Estaba teniendo una llenura del Espíritu, una comunión con Dios a través del Espíritu. Entonces, qué importante es vivir siendo llenos del Espíritu. Qué importante es no alimentar nuestra carne. No alimentes, no te satisfagas, no sacies tu carne. Ven con Jesús y más bien alimenta tu espíritu.
Dice el libro Navegantes, y también mi esposa me recordaba ayer, es como el perrito este del meme, ¿no? El que está casi y el que está todo así. Si te acuerdas, ¿no? ¿Sabes cuál es? Pues hace cuenta que el perrito todo así es el que está alimentando su carne, y cuando llega la tentación no tiene fuerzas para defenderse. Que todo el tiempo está llenando su mente y su corazón de todo lo que no es la palabra de Dios. Y que está siendo guiado por los impulsos de la carne todo el tiempo. Y cuando llega el diablo a tentarlo, fácilmente le dice, sí, ¿por dónde es? Ah, por acá, vámonos. ¿Ah? Pero qué diferente es cuando alguien está llenando su corazón y su mente con la palabra de Dios y está buscando la llenura del Espíritu constantemente. Entonces está fortalecido. Llega la tentación y no puede vencerla. Y así tenemos que buscar, como dice Romanos, échate Romanos 8 en casa. Tenemos que alimentar al Espíritu y no alimentar los deseos de nuestra carne. ¿Ah? Es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces seamos llenos del Espíritu. Siguiente versículo, en el verso 5, dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Híjole, se pone chilita la piel porque dice, no inventes. Pues sí, ¿con qué tiene que ver esa tentación? Con el poder y la gloria. Primeramente, el diablo tentó a Jesús a través de la vista en esta porción. Los deseos de los ojos. Primera de Juan capítulo número 2, los deseos de los ojos. Y en primera le ofreció, le dice, aquí están todos los reinos de la tierra y su gloria. Entonces se los enseñó. Y le dice, yo tengo la potestad de dártelos si yo quiero. ¡Wow! Ahora esto me sorprende porque eso es realidad. Satanás tenía el poder sobre las cosas del mundo y la gloria del mundo. La realidad es que sí. Ahorita te leí primera de Juan 5:19, donde decía, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. De repente es como, ay, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es del maligno. El maligno está sobre todo el mundo el día de hoy. Y pues Jesús ni siquiera le discutió esa realidad. Y muchos se preguntan, ¿dónde sucedió esto? Porque ¿qué no se supone que Jesús tiene el poder y la potestad y que se le había dado a Adán y a Eva, donde les dijo que se enseñorearan de toda la creación? En Génesis capítulo número 2. ¿Dónde sucedió esto? Pues en Génesis 3. Es lo que comentan muchos. Porque al aceptar de Satanás la mentira en Génesis 3, se humillaron ante Satanás y le cedieron la potestad. Algunos piensan esa teoría y a mí me parece bastante interesante, ¿no? Bueno, pero regresando, Satanás está engañando, tratando de engañar a Jesús, ¿no? Y le está ofreciendo la gloria y el poder del mundo entero. Bueno, pero hay algo además de esto. Se lo está ofreciendo, algo que Dios mismo ya le había dado. Porque, primeramente, tú sabes quién es Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera que llegó para tratar de ganarse las cosas. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, es el amo y dueño del universo. A él le pertenecen todas las cosas. Pero él había dado la potestad a Adán y Eva, la perdieron. Jesús viene a rescatar eso que había perdido Adán y Eva. Pero hay algo que me llama la atención. Se lo quiere dar fuera de la forma en cómo Dios se la quiere dar a Jesús. El Padre, Dios, a través del sufrimiento y de la muerte en una cruz, habría de exaltar al Hijo hasta lo sumo y le daría potestad sobre todas las cosas y un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, a través de la cruz y el sufrimiento. Pero lo que Satanás está diciéndole a Jesús es, yo te puedo dar lo mismo y ya. Así como las tarjetas de crédito, ¿no? O sea, ¿lo quieres? Pues ve, nada más pícale un botón, aquí está, ya, recógelo, que necesites para que te des pelotas. Agárralo ya. Es exactamente la misma gloria y poder sin sufrimiento. Y esa es la tentación que el diablo le está poniendo a Jesús. Es la gloria y la potestad sin sufrimiento. Y eso implica postrarse ante Satanás, como lo hizo Adán y Eva.
Ujú. Ahora, eso está bien interesante, porque ¿cómo le responde Jesús? Le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está otra vez la palabra, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Qué está diciendo? Que Jesús no está dispuesto a negociar la adoración a Dios, aunque implique sufrir. Jesús no está dispuesto a negociar la adoración a Dios, aunque esto le cueste morir en una cruz. No está dispuesto. La tentación como tal, entonces, es a no pagar el alto costo que la adoración de Dios demanda. ¿Se entiende la idea? A no pagar el alto costo que la adoración a Dios demanda. Entonces se lo está diciendo aquí fácil, al chas, rapidito. Pero Jesús sabía que no era la forma, que el Padre había destinado una forma, pero implicaba sufrimiento. Y para empezar, aquí tenía que aguantarse 40 días de hambre, el sol, la sed, ¿no? Y aparte, no tenía ni gloria, ni tampoco tenía aquí poder en la tierra. Era una persona en un desierto y más adelante también fue rechazado por su propio pueblo. Entonces, es algo que para Jesús era muy atractivo también. Pero él dijo, no. Si la adoración cuesta el sufrimiento, estoy dispuesto a pagarlo. Qué interesante. Me pongo a pensar en esto. ¿Qué nos enseña a nosotros? La gloria, familia, si tú has creído en Cristo, es algo que el Señor nos tiene preparados a todos los que hemos creído en el Señor y buscamos serle fieles. ¿Sabías eso? Es algo que el Señor en Apocalipsis nos enseña, que nos tiene preparado la gloria, la corona de gloria. Es lo que ya vamos a disfrutar un día, es una herencia que el Señor nos tiene preparada. Pero es una recompensa por adorarlo a Él. Lo empezamos a adorar desde que creímos en Él y durante una vida de obediencia lo estamos adorando. Pero como toda adoración, familia, toda adoración implica sacrificio. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la vida de Abraham? Para poder adorar a Dios tenía que ofrecer un sacrificio. Los levitas, para poder adorar en el tabernáculo, en el templo, tenían que matar un cordero. Y así es. Toda la vida cristiana se trata de eso. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, la forma más lógica de adorarlo. No hay adoración sin sacrificio. Para que sea adoración, tiene que haber un sacrificio. Y si no hay sacrificio, no es adoración. Entonces lo que está diciéndole Satanás es, no lo adores, yo te lo doy, pero eso no es adoración a Dios. Es obtener el poder y la gloria a tu manera sin adorar a Dios. Pero entonces pienso en esto, familia, ¿no? La tentación, entonces, te decía, es obtener poder y gloria sin sufrimiento. Y esto es algo que es importante para nosotros como cristianos el día de hoy, porque puedes tener todo lo que quieres. El día de hoy, el mundo te lo pone en charola de plata. El poder y la gloria. Y te dicen, ¿lo quieres? Tómalo. Punto. Eso es así de fácil. Y ¿sabes qué? Te lo da sin sufrimiento. Puedes ser el hombre más famoso, más exitoso, ¿no? Puedes tener el negocio que tú quieres, la posición que tú quieras. Todo lo que tú deseas en este mundo lo puedes lograr. Y sin sufrir en una cruz. Eso es lo que Satanás te tienta a hacer. Agarrar la salida fácil, sin sufrir como Jesús, sin tener que pagar el alto costo que la adoración a Dios demanda. Porque tú sabes que si te vas por el camino de Dios, implica sufrir. Entonces, ¿qué vas a responder, familia? ¿Qué vas a responder? Ahora, la forma en cómo nos seduce el diablo es mostrándonos a través de la vista, ¿no? De repente es muy así como seductor el que de repente te veas ahí, ¿no? Ya me vi, no, sí, está increíble. Está increíble, ¿no? Este trabajo, y el carro, wow, este carro. Ya me vi, ¿no? Y con poder y bien vestido y con, ya sabes, ¿no? Poder, dinero. Es muy seductor, familia. Muchos en la iglesia se han ido por eso. Precisamente porque ha podido más esto que una vida de piedad que implica sufrimiento. Y esa es una cosa que te digo,
creo que tenemos que pensar, si hay algo que te está ofreciendo poder o que te está ofreciendo gloria que no es Jesús, sin sufrimiento, es el diablo, ¿sabes? Y también, si queremos adorar a Dios, implica sufrimiento. Y aquí hay un peligro que quiero mencionarte. En la vida cristiana, uno de los mayores peligros es evitar el sufrimiento. Porque si evitas el sufrimiento, no puedes adorar a Dios. Así de importante es entender que si tú quieres caminar con Cristo en una vida que le adore en verdad, va a haber sufrimiento, pero tú quieres que Dios sea exaltado y no te va a importar el costo, porque se trata de su gloria. Entonces, qué increíble es cuando tú te encuentras una persona que está dispuesta a morir a su poder, a su puesto, a su dinero, a la forma en cómo se viste, a lo que quiere hacer en su vida, a morir de todo eso precisamente con tal de seguir a Cristo. Otorga todo eso, su poder y su gloria en sacrificio a Jesús. Entonces me pregunto, ¿qué estaremos haciendo? ¿Estaremos intentando entregarlo todo por Jesús? ¿O estamos intentando más bien tener toda la gloria y poder a costa de Jesús? ¿Ah? Entonces, familias, el sufrimiento es inevitable, pero puede tener un propósito. Más bien, cuando tu propósito es Cristo, vale la pena. Jesús sufrió en una cruz y a través de su muerte tuvimos vida. A través de nuestro sufrimiento le daremos gloria. Entonces, mantente dispuesto, ¿no? Y renuncia a todo aquello que, ya sabes, estas ansias de poder, estas ansias de gloria en tu vida, dáselas al Señor. ¿Ok? Y te digo, ten cuidado con lo que ves. Sobre todo en Amazon, ya sabes, ¿no? Todos los programas de tele, ¿no? Ya sabes, yo quisiera estar ahí. Cuidado con lo que ves, con lo que dejas entrar a tu corazón, me refiero. Porque así es como nos seduce. ¿Ok? Bueno, versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque Satanás también conoce la escritura. Y de repente pensarás que una persona, porque habla cristianoide, ¿no? ¿Cómo se dice? Habla cristianés, bien fluido. Entonces por eso dices, pues es bíblico. Pero no todo lo que suena a versículos es bíblico. Satanás se sabe la Biblia y la trastorna, la tuerce de una manera que no está bien. Entonces hay muchas enseñanzas el día de hoy que parecen bíblicas, pero son del diablo realmente. Bueno, ahora dice aquí, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, entonces esta última tentación, primero le dice, si eres hijo de Dios. Otra vez está apelando a la gloria personal de Jesús, aun cuando él pudiera hacerlo. No vino a hacer eso Jesús. Él más bien vino a servir al Padre, a sujetarse al Padre. Él no vino en una actitud jactanciosa, nada que ver. Él vino con humildad y mansedumbre, ¿no? Pero otra vez el diablo apela a esto, ¿no? Y el diablo conoce la Escritura y conoce también, en este caso, nuestra debilidad. Él sabe por dónde atacarnos. Y muchas veces sabe que nos puede marear bien fácilmente si tuerce la Escritura. Así es, familia. Ten mucho cuidado con los versículos están bien, pero ¿en qué contexto lo están diciendo? Ahí es la gran diferencia. Entonces, y también otra cosa, el diablo conoce nuestra debilidad. Por eso tentó a Jesús en cosas que él pensaba que eran débiles para Jesús, ¿no? Y pues bueno, si a Jesús lo tentó de esta manera, ¿cuánto más a ti y a mí? Entonces imagínate, él conoce las cosas en las que flaqueamos. Él sabe por dónde llegarnos exactamente. Bueno, y le dice a Jesús, pues aviéntate del pináculo del templo, ¿no? Porque está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles, dice aquí, para que te cuiden, para que te protejan.
¿eh? Y también te va a sostener en los brazos para que no te tropieces ni con una piedra. Es lo que le está diciendo. Y está citando el Salmo 91. Bueno, pero está muy interesante porque aquí hay una gran tentación que le está haciendo a Jesús. Primeramente, creo que la tentación es poner a Dios a su disposición. ¿Te das cuenta? Es poner a Dios a su disposición, es decir, con una apariencia religiosa, con una apariencia de piedad, está haciendo o exigiendo que Dios haga su voluntad. Está exigiéndole a Dios o reclamándole a Dios promesas para que se haga lo que Él quiere. Y aunque pareciera algo piadoso, pues es que le estoy pidiendo que me cumplan los versículos que dicen aquí en la Biblia, pero no está bien. Para Jesús eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso es pretender que Dios pueda hacer lo que a ti se te antoje. Y eso se llama probar a Dios, tentar a Dios. Y para Jesús se le hace aberrante eso, ¿no? Se le hace aberrante. Es más, es como este tipo de personas que hablan en voz alta, ¿no? Y piden un milagro así delante de todos, pero no lo piden por la gloria de Dios, sino que lo piden ¿para qué? Para que vean, no, pues Él es, wow, qué poderoso es esta persona, ¿no? Para que todos lo reconozcan, para que todos sepan quién es esa persona, para ser alguien en la vida, no sé. Por eso ves tanto charlatán en la tele, ¿no? Y así sucede, ¿no? El motivo de esto es la vanagloria de la vida, porque la gente quiere exaltarse. Y Jesús se da cuenta del punto, dice, ok, no, poner a Dios a mi disposición no puedo. Yo soy el Hijo, no puedo ponerlo a mi disposición. Yo vine como Hijo de Dios a sujetarme al Padre. Y aparte, Él no vino para buscar la gloria personal. ¿Cuál gloria va a haber en la cruz? ¿Me explico? Aunque es gloriosa en otro sentido, pero realmente murió en una humillación. Ahora, sabemos que esa humillación fue gloriosa por el hecho de que ahí venció el pecado y la muerte, y ahí pues se expuso el mayor de su poder, ¿no? Pero, o sea, vino en humildad, vino a humillarse. Ese es Jesús. Entonces, ¿no? Mi punto es, la tentación aquí de la que nos advierte el Señor es no poner a Dios a nuestra disposición. Es no hacer que Él haga lo que yo quiero. Es no exigir o reclamar promesas. Porque muchas veces yo hago esto, incluso hasta le exijo milagros vanos, con tal de que el motivo es pues que se den cuenta quién soy, ¿no? Que yo puedo hacer cosas y que yo soy muy poderoso. Detrás de eso se esconde el enfermizo deseo de una gloria personal. Y eso es lo que nos advierte el Señor. Está mal, ¿no? Ahora, una cosa que también veo es que entonces, no sé si tú has sido tentado a eso, a que te vean como un buen cristiano, a que te vean como alguien poderoso, alguien que realmente es un varón de Dios, ¿no? En ese sentido religioso, ¿no? Y chécate que es una tentación realmente, ¿no? No tenemos que hacer alarde de absolutamente nada de lo que somos ni de lo que sabemos, porque no estamos buscando agradar al hombre. Lo que queremos es seguir los pasos de Jesús. Y también es eso, ¿no? La vida cristiana no se trata de tener un Dios que va a hacer lo que tú quieres, sino al contrario. Nosotros queremos servir a Dios. Es completamente al revés, familia. Cuando vemos a Dios de esa manera, estamos cayendo en la tentación. Ahora, nada más por último, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo de todo esto, familia? Que Jesús, con todo esto de las 3 tentaciones, nos está mostrando que Él fue tentado. ¿Para qué? Para que sepamos que Él comprende cuando tú y yo somos tentados. Porque Él sabe lo difícil que fue eso, ¿sabes? Y Él entiende cuando caemos y cuando cedemos. Él entiende cuando estamos batallando bien duro y no estamos cediendo, pero estamos en la batalla bien recia. Y Él entiende lo que estás pasando. Por eso Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él te entiende. Él sabe lo que estás pasando, si estás batallando contra el pecado, ¿sabes? También una cosa, en Primera de Pedro también nos dice que para eso fuimos llamados. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo que estamos viendo es para que sepamos que así como Jesús echó mano de los recursos del Padre y venció, la victoria es posible para el creyente. Y eso es gracias a Jesús. Gracias a que Él pudo vencer el pecado, tú y yo tenemos victoria hacia el pecado.
Tenemos la palabra, tenemos su Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, echemos mano de esas cosas que nos ha dejado el Señor. La armadura de Dios en Efesios 6. La oración, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Recuerdas? Echa mano de la oración. Busca al Señor. Y no caigas en estas tentaciones. ¿Verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pues oramos. Señor, te damos gracias por lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Sabemos que somos débiles, Señor. En cierta manera, sí podemos decir, no somos como tú. Pero también gracias, Señor, porque a través de esto nos enseñas que nos has dado victoria a través de Cristo, Señor. Que nos has dado tu espíritu y la palabra y que tú estás con nosotros todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ayúdanos también a depender de ti, Señor. Y no negociar la comunión contigo, no negociar tu palabra, no negociar nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a abrazar tus promesas. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu nos fortalece, nos levanta, nos sostiene y nos da la victoria en el nombre de Jesús.